Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué gusto es que estemos juntos otra vez en este hermoso martes caluroso. Estamos aquí para buscar de la palabra de Dios, para orar y para que crezcamos en la palabra. Vamos a orar. Mi Dios y Padre, te damos gracias porque tú nos das el privilegio de acercarnos a tu trono para pedirte, Señor, que nos hables en esta tarde a través de la palabra, que lleguemos a muchos hogares, que podamos compartir a otros esta palabra, que cada uno comparta a otros, Señor, y que tu palabra corra, Señor bendito. En el nombre de Jesús, amén. Amén, mis amados. Ayer comenzamos a ver la parábola de la levadura. Ahí en Mateo 13:33, otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ayer vimos la mujer, ayer vimos la masa, ayer vimos todo. Pero ayer vimos también que el trabajo de la mujer fue leudar la masa, hacer como el pan, como se corresponde, y como vimos cómo cumplió su trabajo. Y ahora vamos a hablar de la levadura. La levadura es mezclada en harina sin leudar. Si la levadura es el Evangelio, entonces el cuadro es del Evangelio colocado en el mundo que está inconcluso o imperfecto, o en la iglesia que está todavía inconclusa. ¿Por qué? Porque todavía estamos compartiendo la palabra. Todavía tenemos que esperar la segunda venida del Señor. El Evangelio o la levadura tienen que ser colocados en medio mismo del mundo y de la iglesia. Así como esta mujer puso la levadura en medio. Las que sabemos hacer tortillas de harina sabemos dónde tenemos que poner la sal, dónde tenemos que poner la manteca, dónde tenemos que poner el agua caliente, en medio, para que toda la masa sea leudada. Entonces tenemos que entender que para que llegue el Evangelio, tú y yo tenemos que compartir. Entonces la harina en sí misma no es pan. Tú compras la harina, compras tu kilo de harina, en sí misma la harina es dura, seca, insípida y no nos alimenta nada. De hecho es lo primero que nos quitan, la harina. Usar la harina en sí misma para hacer pan es usar mal la harina. Pero ¿cuántas personas tratan de arreglar su vida sin la levadura del Evangelio? De esa manera su harina, esto es su vida, son mal usadas. Hay gente que dice: yo no necesito leer la Biblia, yo no necesito conocer la palabra, y están sus vidas vacías y secas, porque no tienen la levadura del Evangelio. El Evangelio es poderoso, hermanos, extremadamente poderoso. Apenas una poquita de levadura, con algo que tú lo compartas a tu compañero de trabajo, y él comienza a meditar en esa palabra que tú le has dado. Le diste una sola palabra, a lo mejor le dijiste: de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo tiene poder. Ese versículo es levadura. Y tú lo pones adentro del corazón de esa persona, de tu compañero, de tu familia, y esa palabra comienza a trabajar, comienza a obrar. Fíjense cómo dice Pablo en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio es extremadamente poderoso. Por eso es que tú y yo tenemos que compartirlo.
que la gente escuche. ¿Por qué creen ustedes que estamos haciendo estos programas? Para que tú lo compartas con otros. A lo mejor a ti te da pena hablar, pero mándaselo a tu familia, mándaselo a tu vecino, comparte la palabra, dale folletos, léele la Biblia. Cuando vayas a ver a un enfermo, abre la palabra y lee el Salmo 91, el 23, el 34, pero comparte la palabra, comparte palabras del Señor Jesucristo. La persona que deja entrar apenas un poco del Evangelio en su vida, eventualmente tendrá toda su vida cambiada. Hemos escuchado testimonios de personas ya grandes que decían, es que mi abuelita me llevaba a la escuela dominical, es que yo iba con mi mamá a la iglesia evangélica, es que a mí me compartía mi compañero de escuela, pero ahora que soy adulto recuerdo esas palabras y volví a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poderoso. El Evangelio es poderoso. Fíjense cómo dice Hechos 17. Me gusta mucho esa palabra de Hechos 17. Ahí está hablando Pablo. Hechos 17, en el versículo 11 y 12, dice... En el 10 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo, a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos, ¿quiénes? Los judíos de ahí de Berea. Y estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si las cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y muchos griegos de distinción y no pocos hombres. Y cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá también alborotando a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen. Los de Berea recibieron la palabra. Hay gente que la recibe como los de Berea, escudriñando la palabra, buscando para crecer. Hay otros como Tesalónica que en vez de alegrarse fueron a hacer alboroto corriendo a Pablo. Hay de todo, mis amados. Pero Dios tiene un tiempo para cada persona que recibe esa gotita de levadura, esa palabrita que le diste, Cristo te ama, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, el Señor está contigo, el Señor está tocando tu puerta, lo que tú compartas, esa pequeña levadura da poder. Tenemos que entender, los creyentes deben mezclar el Evangelio en el mundo. Tenemos que compartir el Evangelio. Apenas un poco de levadura hará grandes transformaciones. Pero tenemos que ver que la levadura tiene que ser trabajada constantemente para que quede bien mezclada. Constantemente. Le dijiste a tu compañero ayer, dile mañana otra vez, oye, ¿sabes qué? Ahora en la mañana leí esta porción. Pero lo más importante, mis amados, es que demos testimonio. Porque si tú compartes la palabra, pero dices mentiras, o llegas tarde a tu trabajo, o no cumples, no estás dando testimonio. Tenemos que cuidar nuestro testimonio. Somos embajadores del reino de Dios. Entonces tenemos que dar testimonio a la familia, a los vecinos, a los compañeros, a los que nos encontremos. Dar testimonio de que somos hijos de Dios. Fíjense cómo dice Mateo 28 del 19 al 20. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin
del mundo, enseñándoles. Ir a predicar enseñándoles. ¿Saben ustedes que en la versión en inglés dice mostrándote tú como ejemplo? No dice enseñándole, dice mostrándote tú como ejemplo a los otros. Que ellos digan, yo quiero hacer como él, yo quiero trabajar como él, yo quiero dar testimonio, yo quiero tratar a mi familia como él. Tenemos que ser testimonio, mis amados, testimonio. Tenemos que enseñar a la gente, tenemos que hacer. Dice Tito 2:15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie, nadie. Cuando la gente te ve que eres íntegro, que eres íntegra, te van a escuchar. Pero si tu testimonio no ayuda, no te va a ayudar. No vas a poder compartir. El trabajo no requiere mucha levadura, poquita. No importa lo poco que la persona conozca del Evangelio, ella ya está siendo leudada. Es decir, el Evangelio está trabajando para alcanzar a otras personas y cambiar el mundo para Cristo. No hay excusa para quedarse con los brazos cruzados. Dice Marcos 5:19, mas Jesús no le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Esto se lo dijo al endemoniado gadareno. El Señor lo liberó, el Señor le sacó todos los demonios que traía. Y él dijo, quiero seguirte. Y él dijo, no, ve a tu casa, ve a tu familia y cuéntale. Hermanos, yo hasta el día de hoy doy testimonio de cómo Dios me sacó adelante del COVID. Cómo estando tan grave, el Señor me sanó. Y yo digo, es un milagro. El Señor hizo un milagro en mi vida. El Señor me restauró. Es por eso que sigo trabajando para Él, porque Él me ha sanado. Tenemos que dar testimonio, mis amados. Dar testimonio de lo que el Señor ha hecho. En Juan 15:27 dice, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Lo que has oído, lo que has visto, compártelo. Lo que Dios ha hecho en tu cuerpo, en tu mente, en tu espíritu, compártelo, porque así es como se va leudando la masa. Así es como la levadura va transformando a la persona. Tenemos que ser fieles para compartir el Evangelio. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias. Gracias por el Evangelio que es poder de Dios. Gracias que un día el Evangelio vino a nuestras vidas. Gracias por la persona que nos compartió. Gracias por la persona que estuvo orando por nosotros para que nos convirtiéramos a ti, Señor. Y ahora nuestro trabajo es derramar la levadura, es compartir el Evangelio para que muchas personas sean transformadas. Gracias, Señor. Enséñanos a tener ese denuedo, esa valentía, a dar un buen testimonio de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué bueno es haber estado en esta tarde. Los espero mañana miércoles a las 6 de la tarde. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Cristo les ama y yo también.